Los componentes de la tragedia son los coreutas, que son los miembros del coro, que son 12. Esos miembros del coro van a tener sus máscaras con cuernos de cabra. Al principio las máscaras eran oscuras, pero luego fue evolucionando esto. El corifeo, que es la persona que es el jefe del coro, que generalmente era el dramaturgo, la persona que había escrito la obra de teatro. En 534 se introduce la figura del actor, ¿sí? En donde actor, que proviene de la palabra hipócrita, el que habla detrás de la máscara, ¿sí? Estos actores, este actor que fue introducido por Thespis, podían ser niños, podían ser hombres, no podían ser mujeres. Utilizaron máscaras también para representar a sus personajes. Utilizaron coturnos, que eran unos zapatos enormes para representar a los dioses y a los héroes. Las túnicas representaban diferentes simbologías. Por ejemplo, los personajes más importantes utilizaban túnicas de colores brillantes, los personajes secundarios de colores corrientes, los personajes de clase social alta, túnicas púrpuras, los personajes tristes, túnicas negras. Y pues si había que representar algún personaje femenino, los hombres se tenían que poner máscaras de mujeres porque no se permitía que participaran en las representaciones las mujeres. En cuestión a la estructura del teatro, vamos a tener que el teatro antiguamente se llamaba teatrón. El teatrón era el lugar destinado a la representación, hoy en día se llama teatro. Este tiene diversas partes, ¿sí? Empezando de abajo hacia arriba. En los extremos están los párodos, que eran los pasillos por donde entraba el público. En el centro estaba la orquesta, en donde estaba el coro danzando, cantando. Después está el proscenio, que era el lugar donde danzaban y cantaban, participaban los actores. La esquene, que era la parte de atrás del proscenio, en donde fungía como camarote o vestidor. En la parte superior tenemos las gradas, en donde están los koilon, que son los asientos, en donde se sentaba la gente a ver la representación. Estaban los kerkis, que eran los asientos por clases. Las personas que tenían o pagaban por un boleto por un asiento tenían acceso a los kerkis. La diásoma, el pasillo circular por donde accedían a los asientos. ¿Sí? Y debemos de no olvidar que la forma del teatro griego era semicircular. Algunas otras situaciones curiosas del teatro es el material, que al principio era de madera, después ya cambió al cemento, ¿sí? La entrada era muy costosa. Quienes pagaba era el córego, ¿sí? O sea, las personas ilustres o que tenían dinero para pagar los asientos, a los cuales se les cobraba un impuesto para que todas las demás personas pudieran acceder al teatro, ¿sí? Porque el teatro era de libre acceso. Duraba todo un día, durante 6 horas, y se representaban 3 tragedias, un drama satírico y una comedia. Entre cada tragedia se representaba el drama y la comedia como a manera de una comedia ligera o intermedio para bajar la tensión. Cuando terminaba, alguna de las obras era premiada por el público. Las partes de la acción teatral son 5: prólogo, párodo, episodio, etásimo y éxodo. El prólogo es como la introducción, te habla de en qué época fue hecha la historia, en qué lugar se desarrolla, ¿sí? En el párodo es la primera entrada del coro danzando y cantando.
Sale el coro, empieza el episodio en donde los actores dialogan con el coro, luego el estásimo, que se le llama así al comentario cantado, en donde se mezcla el canto y el baile. Y termina con el éxodo, que es la salida del coro. Hay una diferencia notable entre la tragedia y la comedia. La tragedia utiliza personajes de los mitos griegos y de las leyendas, son personajes esforzados, son personajes prototipos. En cambio, la comedia utiliza personajes vulgares, corrientes. En la tragedia, el argumento ya era conocido. En cambio, en la comedia, el argumento siempre era nuevo. En la tragedia se intentaba adoctrinar para alcanzar el prototipo del hombre ideal, el héroe, el nombre. En cambio, en la comedia se parodiaba, se ridiculizaba, se satirizaba, se criticaba. En la tragedia, el final es trágico, fatídico, fatal. En la comedia, el final es feliz. Los recursos que utilizaba la tragedia pues son, por ejemplo, el estilo solemne, el estilo majestuoso. En cambio, la comedia lo que utilizaba era la sátira, la ironía, la parodia, el doble juego, ¿sí? El juego de palabras para ridiculizar. Los tres trágicos atenienses son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Tienen diferencias entre sí. Esquilo, padre de la tragedia, introduce el coturno, la máscara, va a introducir la trilogía. Una de las trilogías más importantes es la Orestiada, que se divide en Agamenón, Coéforas y las Euménides. Él introduce el segundo actor, es un escritor cuya escritura es lírica, pero también es muy arcaica, nos recuerda mucho a Homero. Sus temas son el sufrimiento humano, que va a purificar el alma, y la herencia, la culpa de la herencia, en donde se habla de que las acciones de los antepasados repercuten en las de los descendientes. Sófocles es un renovador de la tragedia griega. Él introduce 3 actores, le quita intervenciones al coro. Él propone mejor las sagas en lugar de las trilogías. De hecho, su saga es Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. Introduce la forma dramática que es el monólogo, cambia de escenarios y él piensa que sus personajes deben de sufrir y el sufrimiento ennoblece y enseña al personaje. Uno de sus temas son la ley humana contra la ley natural. Eurípides es el más trágico de los trágicos. Él se aleja un poco de los mitos y trata personajes más humanizados. Hace crítica a las deidades. Sus protagonistas son la mayoría mujeres y utiliza el recurso de Deus ex machina, en donde un dios llega y soluciona el problema o el conflicto de la obra. Y por último tenemos a los 2 comediógrafos más importantes, que son Aristófanes y Menandro. Aristófanes es uno de los escritores que participó en una guerra de Peloponeso que llevó al declive a Atenas, en donde en esa época vivió Atenas la transición hacia la modernidad. Por lo tanto, sus obras siempre van a estar llenas de ese anhelo a lo tradicional. Ejemplos de ello son Las nubes, en donde hace una crítica acérrima a Sócrates, y Las Tesmosforiantes, que hace una parodia a las mujeres de las tragedias de Eurípides.